Hola, ¿qué tal? Soy David Fembat Nava, por acá nuevamente para seguir hablando de Elohim, el Eterno, el que habita la eternidad. Y hoy, en esta ocasión, voy a hablar del Espíritu Santo, cosa que no he manifestado en las enseñanzas anteriores, porque solamente hablé de el Hijo y el Verbo. O sea, Dios es espíritu, es palabra. Y por lo tanto, como he dicho en las enseñanzas anteriores, Dios es uno. Entonces hoy voy a hablar un poco del Espíritu Santo y por qué, cuál es la función del Espíritu Santo. Esto lo introduzco en las enseñanzas que estoy dando con el fin de que no se sorprenda del por qué no aparece el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene un propósito para la humanidad, para el hombre, para testificar, para declarar su nombre, para enseñar de Jesús. En este caso, Jesús venía predicando el Evangelio del reino de Dios. Son las enseñanzas que dice la Escritura, dar las buenas nuevas de salvación. A eso se refiere, esa es la obra del Espíritu Santo, la obra de salvación, pero esto es para la humanidad, para aquellos que Dios ha elegido para salvación. Entonces yo tomé algunos textos de la Escritura y voy a basarme en el libro de Lucas, Lucas 3, versículo 16, y ahí enseña algo, ¿sí? Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es lo que enseña Lucas, ¿verdad? Afirma aquí este contenido que Juan el Bautista venía predicando, ¿verdad?, el Evangelio de Jesús, pero por medio del bautismo en agua. Y como expresa al final del texto que decía, Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el que va a dar el Padre por la palabra del Hijo al creyente. ¿Sí? ¿Para qué? Para testimonio, para dar verdad de que Jesús es el Cristo y que viene de parte de Dios, que viene de Dios, que viene del cielo. Eso es lo que viene enseñando este texto, ¿verdad? Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ciertamente, Él es el que revela por el Espíritu. Ahora, Él ya no está físicamente, Jesús ya no está físicamente. Él dijo que dejaría un consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él mismo, pero en espíritu. Él mismo, pero en espíritu. Su santidad. Él es santo, santo, santo. Entonces voy a dar continuidad a esta enseñanza, dice Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se fue, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí? Allí podemos ver lo que narra este Evangelio de Lucas, ¿sí?,
Y el 22 dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. El Espíritu Santo fue lleno del Espíritu Santo, con el fin de proclamar las buenas nuevas de salvación, de enseñar el nuevo reino celestial para los hijos de Dios. Esto era lo que venía enseñando. Vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es el elegido para bautizar en Espíritu Santo y fuego, únicamente Él, con el fin de dar testimonio de Él, de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios que bajó del cielo para llevarse a muchos, para salvar de esta perversidad terrenal. Bueno, ahora en el capítulo 3, versículo 21 de Lucas dice, aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Bueno, eso ya lo leí. Vamos adelante. Dice en el Lucas 4, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto es para anunciar las buenas nuevas, reitero, para dar salvación a su pueblo. Entonces era obedecer el plan divino de Dios, el plan que ya traía Jesús para ese propósito. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Para obediencia, para realizar la obra por el Espíritu Santo de Dios. Entonces en Lucas capítulo 11 dice en el 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bueno, aquí dice que Él dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los suyos, a su pueblo, a sus ovejas. Ellos van a pedir. Y bueno, no es necesidad porque Él lo da. Es para elección. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 12 de Lucas también nos enseña algo. Dice el 10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado cómo lo interpreta uno, ¿verdad? Entonces, como decía, es para comunicar la obra de Dios, para comunicar la obra de Dios, ¿sí? Por el Espíritu Santo, llenado tu ser del poder de Dios para dar testimonio de las buenas nuevas de salvación. Bueno, principalmente para uno. Tú puedes decir, bueno, yo ya soy salvo, yo creo, yo sé que el Espíritu Santo me ha revelado todo esto, entonces yo creo, es un testimonio muy personal y tú lo tienes que transmitir a otros con sabiduría, ¿sí? No como otros que lo hacen mal. Entonces, aquí dice, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Bien, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se refiere? Bueno, si tú tergiversas la palabra de Dios, tú eres un falso profeta. Estás enseñando mal. Entonces no tienes al Espíritu Santo. Ese es el problema, que muchos creen que porque hablan de Dios o de Jesús, ya ellos son
los elegidos, pero allí hay algo estricto. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo para decir la verdad, porque de lo contrario serás un falso Cristo, un falso profeta, un falso discípulo, una falsa persona, ¿verdad? Porque estás tergiversando, trastornando la palabra de Dios. Esa es la finalidad del Espíritu Santo. Por eso Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, por el Espíritu Santo, pero Él va a dar testimonio de la salvación, de lo que el Padre le dijo. Él va a hacer todo lo que el Padre le dijo para manifestarlo a quienes, a los suyos, a su pueblo, a sus ovejas, a sus elegidos, a los que creen en su nombre. A ellos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa es la finalidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, Juan, en el capítulo 1, dice en el 32, versículo 32 al 34, dice de esta manera: Juan 1. También dio Juan testimonio. Juan el Bautista, ¿sí? Venía testificando, bautizando en agua. Vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo o el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice: y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él testifica. Él, de antemano, si tú lees un poquito las Escrituras, tendría que tomar ese texto para enseñártelo, pero cuando Elizabeth fue concebida, humanamente, entre Zacarías y él, tuvieron a Juan el Bautista, pero a uno como a otro, en este caso a Zacarías como a Elizabeth, fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos para dar testimonio. Y después, cuando nace, también Juan Bautista también es lleno, ¿verdad? Cuando surge a la existencia, Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo para hacer la obra, la encomienda de Dios para su pueblo, ¿verdad? Y empieza a hacer lo que le encomendó. Aquel que me envió, ¿verdad?, a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Son palabras de Juan Bautista. Entonces, aquí aclaro, esto es después, el Espíritu Santo es después, pero con esta finalidad de proclamar las nuevas de salvación. ¿Para quiénes? Para sus hijos, para su pueblo, para aquel pueblo que estaba en tinieblas y que vino a salvar. Bueno, hay muchos textos y parábolas con respecto a eso, pero por el momento pues lo voy a dejar así y nos vemos en la siguiente ocasión para dar continuidad. Esto no se acaba, es infinito. Hay mucho de qué decir, de qué hablar, y espero que te pongas a estudiar, que nos pongamos a estudiar, porque yo estoy estudiando, ¿sí? No sigo una religión, sigo la verdad de Dios para hacerlo verazmente, para que sea creíble y para que no cumpla esto de que sea yo un falso profeta, ¿verdad?, que esté blasfemando contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfema real. ¿Sí? No estoy obedeciendo, no estoy haciendo lo que Dios me está encomendando. Si yo estoy poniendo de mi propio pensamiento, de mi propio corazón, de mi propio intelecto e ignoro su palabra, no debe uno ignorar su palabra. Su palabra es fiel. En ella es fiel
todo el contenido es fiel. Entonces toma su palabra en serio para que tú puedas comunicar la verdad. Entonces yo intento decir la verdad, no trastornar tu mente, no engañarte, no desviarte, sino al contrario, afirmarte en el Evangelio. Lo que estoy enseñando es en la esfera de la creación, y que Dios es primero que todas las cosas, y que Dios es uno y que habita en la eternidad, y que Él es un Dios sin fin, y que Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿verdad? El que es, el que era y el que ha de venir. Él es Dios. Así es que nos vemos en la siguiente ocasión con otra enseñanza para darle más énfasis a lo que estoy transmitiendo.